pases, tengas toda la atención en tu persona. ¿De acuerdo? Puedes comenzar Ok. cuando quieras, Jimmy. ¿Se ve la presentación que estoy transmitiendo? Sí, sí se ve. Ok. Bien, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad y compartir esta perspectiva de la instrucción. Eh, brevemente, lo que vamos a hacer es revisar la teoría de la carga cognitiva, cuáles son los conceptos principales de esta teoría instruccional, así como las líneas de investigación que se han venido desarrollando y las próximas investigaciones que se van a venir dando debido a los emergentes tópicos, ¿no? Entonces, de forma preliminar, muchas de estas cosas ya están escritas. Hay dos artículos que ustedes tienen en pantalla en la izquierda. Ustedes pueden ver aquí una presentación que hice aquí en un Congreso de Educación aquí en Ecuador en 2018, que tiene gran parte de lo que voy a presentar ahora. Y en la derecha está una presentación más bien de los autores de la teoría, de John Sweller, Sharon Fershimborn y Fred Past, quienes hacen una revisión completa de la historia de la teoría. Y yo he recogido mucho de lo que ya he presentado en español y lo que presentan ahora estos nuevos, este nuevo artículo de los investigadores, ¿no? Así que eso está allí para que ustedes lo puedan consultar con mayor especificidad. Bueno, en primer lugar hay que entender que la idea de que un docente pueda transitar sin más preámbulos desde la enseñanza de su conocimiento disciplinar al aprendizaje de los estudiantes, es decir, sin tener en cuenta cómo las personas aprenden, sus capacidades cognitivas y estructuras mentales, los límites de la cognición, las características de las tareas de aprendizaje, es falsa. No es difícil observar que las cuestiones sobre la enseñanza y el aprendizaje escolar mayormente se resuelven apelando a los propios gustos e inclinaciones subjetivas, justificándolas con premisas carentes de evidencia científica sólida. Por ejemplo, las creencias constructivistas que afirman que los estudiantes construyen sus propios conocimientos de una forma muy general, ¿no? Sin decir algo más específico que eso, o las creencias esencialistas, como el caso de las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizajes, que afirman que los estudiantes deben aprender mejor cuando se les enseña según sus características innatas, para lo cual tampoco hay evidencia científica disponible. Un hallazgo en la investigación psicológica de la cognición humana es que las capacidades para aprender tareas escolares nuevas es extremadamente limitada. Al parecer, las limitaciones del procesamiento de la nueva información se debe a que la memoria de trabajo solo puede temporalmente mantener un pequeño número de elementos de información a la vez. Este supuesto ha dado lugar al desarrollo de la teoría de la carga cognitiva. Es un enfoque instruccional o de enseñanza que pretende explicar cómo influye la carga de procesamiento de la información inducida por las tareas de aprendizaje en la capacidad de los estudiantes para procesar nueva información, para resolver nuevos problemas, construir conocimientos y transferirlos a diferentes situaciones. La carga cognitiva de la memoria de trabajo aumenta cuando se imponen demandas innecesarias en el sistema cognitivo de la persona. Si la carga cognitiva es demasiado alta, se dificulta el aprendizaje y la transferencia de las nuevas tareas. Dichas demandas innecesarias incluyen las estrategias de instrucción inadecuadas para enseñar a los estudiantes sobre un tema, así como las distracciones del ambiente. La carga cognitiva también puede incrementarse debido a los procesos esenciales relacionados con la información que se deben aprender, pero que resulta ser que esta información es compleja como para procesarla completamente y almacenarla en nuestra memoria a largo plazo. Según la teoría de la carga cognitiva, si se requiere conseguir un alto nivel de aprendizaje y transferencia de los conocimientos, los maestros deben gestionar la carga cognitiva minimizando el procesamiento irrelevante para aprender y optimizando el procesamiento cognitivo relacionado específicamente con las tareas de aprendizaje. Para esto, la teoría de la carga cognitiva tiene en cuenta lo que se ha conocido en las últimas décadas, la arquitectura cognitiva humana.
según la teoría de la carga cognitiva, hay que comprender cómo las personas procesan la información que lo están aprendiendo. En la literatura se encuentran diferentes modelos de arquitectura cognitiva humana. En pantalla tiene un ejemplo de estos, ¿no? Es decir, hay muchos modelos de qué información se procesa, cuáles son los sistemas de memoria, los procesos entre las memorias, las representaciones del conocimiento, entre otras cosas. Susan y John Sweller, en un artículo del 2006, sugieren que todos estos sistemas o modelos de procesamiento de la información se basan en 5 principios esenciales. El principio número 1, el primero, es el principio de almacenamiento. Es decir, que todo sistema requiere un reservorio para almacenar toda la información que se aprende. Todo sistema natural, tecnológico o el cognitivo requiere un elemento, un subsistema, por decir así, donde entra todo. Y eso guía la conducta del sistema. Un segundo principio es el de préstamo y reorganización, que consiste en que la mayoría de la información que tienen los sistemas se almacena gracias a que proviene de otras fuentes de información. Esta información no es una copia exacta, sino que las personas adquieren la información de otros con una serie de elementos previos que hacen que se reorganice nuestra memoria de una forma relativamente parecida. No es una copia. Otro principio es que cuando no se cuenta con información en el reservorio, ni tampoco información de otras personas, lo que ocurre es que tenemos que producirla, tenemos que crearla. Y para esto se requiere generar procesos de ensayo y error, análisis de medios y fines, de tal forma que probemos un movimiento para ver si este resulta, y si no resulta, pues lo descartamos. Y si resulta, pues ese viene a ser parte de nuestro reservorio para resolver otros problemas que encontremos en el ambiente. Este es el principio del inicio aleatorio. Otro principio es las limitaciones del cambio. El sistema natural de procesamiento de la información debe adaptarse a las demandas del entorno, para lo cual se debe cambiar la información almacenada sin dañar la estructura de todo el almacén. Para eso se requieren entonces unos límites del cambio. La memoria de trabajo en la cognición humana provee ese límite. La memoria de trabajo solo puede procesar unos pocos elementos de información, de los cuales unos pocos de esos van también a la memoria a largo plazo. De esa manera no se daña el almacén grande, al mismo tiempo se lo va transformando de forma progresiva, y a eso es lo que le llamamos aprendizaje, ¿no? Cuando hay un cambio en el almacén grande a través de la memoria de trabajo. Un último principio, según Susan y John Sweller, es que el principio de organización y vinculación ambiental es la razón de todos los otros principios. Una vez que la información se almacena en el reservorio de información, las señales del entorno, los elementos que están en el entorno y disparan o activan esos elementos que están ya almacenados en la memoria de trabajo, ayuda a que el sistema se comporte de la forma en que se esperaría que se comporte dentro de las condiciones de ese ambiente. En la cognición humana, los principios anteriores se pueden usar para construir el conocimiento en la memoria a largo plazo, que se usan para guiar cualquier acción apropiada en el ambiente. En otras palabras, todos los principios apuntan al hecho de tener un reservorio de conocimientos funcional que permita a las personas o a los sistemas cognitivos en general que se desempeñen de una manera apropiada en un ambiente que le exige ciertos comportamientos. La teoría de la carga cognitiva también ha definido las categorías del conocimiento, ¿no? Los teóricos de la carga cognitiva han echado mano de la teoría psicológica evolutiva para avanzar en la conceptualización de la cognición humana y al mismo tiempo generar nuevas hipótesis. Se ha echado mano de la distinción que hace David Gary sobre los conocimientos evolucionarios primarios y secundarios. Veamos estos brevemente. Los conocimientos biológicos primarios son aquellos que se adquieren de forma casi automática, de forma inconsciente, que son producto quizás de la evolución humana. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen donde están imitando dos, no sé qué tipo de gorila o de especie sea,
están imitando a humanos, ¿no? Ese tipo de habilidades de imitación parece que son mecanismos que se han desarrollado durante generaciones previas, y también nosotros tenemos esas habilidades, por lo cual no se requiere instrucción, no se requiere educación formal. Estas habilidades fueron clave en la supervivencia de las especies, por lo cual ahora se heredan de una forma cognitivo-genética y permite la construcción de conocimientos mucho más complejos. Los principios previamente indicados, los principios de almacenamiento, los principios de cambios limitados, esos también son principios que se refieren a los conocimientos biológicos primarios. ¿Por qué? Porque las personas no tienen que recibir enseñanza de que tienen que almacenar en su memoria a largo plazo algo. Tienen que limitar su atención a ciertos elementos. No, las personas simplemente lo ejecutan. Las personas deben aprender a colaborar entre ellos. No, hay mucha información disponible que indica que las personas en etapas tempranas, antes de la escuela, ya aprenden a colaborar en tareas relativamente cotidianas. El conocimiento biológico secundario, por el contrario, es el conjunto de conocimientos que necesitamos debido a que la cultura ha determinado que eso es importante. Por ejemplo, las matemáticas, la biología, la programación, la computación y casi todos los dominios que se enseñan en la escuela. Estos conocimientos se adquieren gracias a los conocimientos biológicos primarios. Por ejemplo, no sería posible mantener tanta información como la que estoy dando en este momento de forma rápida, por el corto tiempo, si no tuviésemos la capacidad para mantener en nuestra memoria de trabajo información de forma relativamente temporal. No podríamos seguir los pasos de un ejemplo de matemáticas como lo que está en este momento pasando allí en la foto, si no tuviésemos la capacidad de enfocar de forma intencional o entender la intención del otro que nos está enseñando, cosa que pocos animales pueden hacerlo. Estos conocimientos biológicos secundarios básicamente son complejos y, a diferencia de los primarios, requieren enseñanza. Ninguna persona ha evolucionado para aprender sin enseñanza matemáticas, ciencias, ingeniería. Inclusive podemos nosotros aprender conocimientos biológicos primarios que están relacionados con el hablar o con el escuchar un lenguaje materno, por ejemplo, por el hecho de estar conviviendo con otros. Pero otra cosa es leer y escribir ese lenguaje. De esa manera, estos conocimientos secundarios requieren instrucción, se aprenden con esfuerzo, requieren motivación extrínseca o externa, requieren mucho esfuerzo porque no hemos evolucionado para aprender este tipo de conocimientos sin guía instruccional. La carga cognitiva se enfoca en estos conocimientos biológicos secundarios, ¿no? De ahí que tenemos dos tipos de cargas cognitivas que se asocian a estos conocimientos. La carga cognitiva intrínseca se refiere a la carga que está asociada al procesamiento de la información que se debe aprender. En pantalla ustedes ven una especie de modelo, por ejemplo, dos cabezas allí que tienen información en su memoria. Bueno, esa información, asumiendo que haya sido aprendida previamente y que está allí por aprendizaje, es la información esencial que debe quedar, ¿ya? Aprender esa información específica, procesar esa información en nuestra memoria, genera carga cognitiva. Y es intrínseca porque nosotros tenemos que enfocar nuestra atención limitada en esos pocos elementos para aprender esa información. Si nosotros procesamos más información de lo que podemos nosotros mantener en nuestra memoria de trabajo, simplemente vamos a sentir un deterioro, nos vamos a sentir sobrecargados y no vamos a aprender bien todo lo que nos están presentando. En cualquier caso, esa información es esencial. Toda carga cognitiva intrínseca es aquella que se relaciona específicamente con el procesamiento esencial de la información que se debe aprender. Un ejemplo de eso es, vamos a ver la palabra conocimiento, ¿no? La palabra conocimiento para nosotros que ya sabemos que tenemos el lenguaje español como nuestro lenguaje materno probablemente, es simple, es una sola palabra, conocimiento. Pero esta palabra, para aprenderla,
por parte de una persona que está recién aprendiendo español, al leer español, probablemente va a tener que comenzar con C, identificar que es una C, si es que no es de nuestras lenguas comunes, como inglés, español, por ejemplo. C-O, N-O, entonces esta persona va a tener que procesar cada palabra de forma independiente y luego unirlas, ¿no? Cada palabra, cada letra. C-O, co, N-O, no, co, no, cimiento. Pero las personas que ya conocen esta palabra la procesan como un solo elemento en la memoria a largo plazo. Mientras que las personas principiantes en la lectura del idioma español van a procesarla como un ítem, CO, dos ítems, CON, tres ítems, hasta que tenemos allí unas 12 o 13 ítems que se deben procesar simultáneamente en los principiantes, más no en los avanzados. La carga cognitiva tiene que ver con eso, con procesar la información específica que se debe aprender, y en los novatos generalmente ocurre que se procesan estos elementos de forma aislada y tienen que repasar y esforzarse mucho más para procesarlos de forma contigua, hasta que cuando ya con la práctica ven todo el elemento como uno solo, toda la palabra como uno solo y no como fragmentos que se tienen que leer de forma interactiva. La carga cognitiva ajena, en cambio, es aquella carga que está asociada a la instrucción. Y generalmente esta carga cognitiva es inapropiada para el aprendizaje, ¿ya? Así como hay elementos de información en la carga cognitiva intrínseca que se deben juntar para luego crear un solo elemento, también hay elementos de información en la carga cognitiva ajena que se refieren a, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento. Ustedes ven quizás mi rostro en esta videoclase, ven la pantalla, pero seguramente también están viendo cosas a su alrededor en el ambiente. Todo aquello que genera atención de usted consume recursos de su memoria, al punto de que es probable que usted esté siendo tentado para ver en otro lado o escuchar otras cosas, por lo cual deje de escuchar esto que está en este momento, que yo estoy diciendo en este momento, y ahí se diluye nuestros recursos cognitivos y no entendemos bien lo que se está diciendo en este momento. Pues bien, en la instrucción también ocurre eso. A veces damos, por ejemplo, a los estudiantes una instrucción que tiene muchos elementos que no pertenecen o que no son parte de la información que se debe aprender. Por ejemplo, supongamos, estoy utilizando una lámina con información que se debe aprender, pero en la lámina hay elementos que no pertenecen a los elementos esenciales que el estudiante debe tener en su memoria a largo plazo. Eso es información, eso genera carga cognitiva ajena, porque es procesamiento de la memoria de información que no está asociada a los elementos esenciales que se deben aprender. La carga cognitiva ya tiene alrededor de 20 y algo de años y ha generado una serie de estrategias instruccionales que vamos a ver acá brevemente. Estas estrategias también se les llama efectos, porque generan un efecto en el aprendizaje de las personas. En primer lugar, tenemos el efecto del ejemplo resuelto. Antes de continuar con esto, hay que tener en cuenta que estos efectos que vamos a ver acá pueden ser positivos o negativos para el aprendizaje, ¿ya? Hay que entender eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay a veces efectos que se combinan también, ¿no? Por otro lado, estos efectos siguen en investigación. O sea, no es que porque ya se los ha determinado y los voy a poner acá de forma sistemática, evitando toda la maraña de la literatura que la soporta, ya está dado. No, esto sigue en investigación. Hay evidencia sólida que permite decir que esto ocurre, que son patrones que se han encontrado de forma rigurosa. Sin embargo, la investigación continúa, ¿no? En primer lugar, tenemos el efecto del ejemplo resuelto. Los ejemplos resueltos tienen el objetivo de reducir la carga cognitiva de la memoria de trabajo causado por los problemas convencionales y facilitan la transferencia del conocimiento. Los problemas convencionales son, por ejemplo, cuando usted le pide al estudiante que resuelva un problema y no le ha dado suficiente instrucción o enseñanza de cómo resolver ese problema, haciendo que el estudiante se embarque en una serie de procesos
que pueden ser por descubrimiento, pueden ser, pero en otras palabras, son procesos mentales que no son guiados, que requieren memoria de trabajo, que invierte y requiere mucho tiempo y al final probablemente no va a dar con la respuesta correcta. Así que el ejemplo resuelto lo que hace básicamente es, como el caso que está en pantalla en este momento, es presentar el problema, luego los pasos para resolver el problema y la solución final correcta. Y en cada paso se le va explicando por qué, dar ese paso, ¿no? En los ejemplos convencionales, permítanme, tengo acá, este es un ejemplo de un problema convencional. Se le da al estudiante esta ecuación y se le pide que la resuelva. Se le pide quizás que investigue en los libros, que consulte a otras personas, pero el docente no le da los pasos. Lo que se llama aprendizaje por descubrimiento, por ejemplo. Esto genera alta carga cognitiva porque el estudiante tiene que embarcarse en una serie de procesos de análisis sin conocimiento previo y al final el aprendizaje no es tan ni eficiente ni efectivo como utilizar los ejemplos resueltos como el que está en pantalla, ¿no? El ejemplo resuelto es uno de los efectos más consistentes, sólidos en toda la literatura académica y con solo utilizarlo se podría reducir mucho el tiempo de entrenamiento. Los estudiantes tendrían pasos para dar, podrían simularlo y luego los adquieren al punto de que ya ahora sí podrían hacer este tipo de problemas que ya no requieren, digamos, que se les explique paso a paso cómo resolverlos. El otro efecto es el de finalización de un problema. El de finalización de un problema es probable que haya ocurrido por el hecho de que, aunque se le da a los estudiantes un ejemplo resuelto, no sea suficiente para consolidar el conocimiento en su memoria a largo plazo. Por lo cual se le da un ejemplo parcialmente resuelto para que el estudiante, una vez que haya visto los pasos para resolver el problema, lo que haga es resolver otro problema análogo o parecido, el mismo dominio, el mismo tópico, por decir una cosa, pero lo que hace es imitar los pasos y resolver un ejemplo parecido. Por ejemplo, el que está aquí en pantalla. Ahí tenemos el problema, ahí tenemos algunos pasos de la solución, no están todos. Hay un espacio en blanco entre el segundo paso y la resolución final, donde el estudiante tiene que aplicar lo que vio en el ejemplo resuelto. Los efectos de finalización funcionan. Los ejemplos parcialmente resueltos funcionan. Hay muchas explicaciones del por qué funcionan. En general se afirma o se sugiere que los ejemplos parcialmente resueltos lo que hacen es enfocar la atención de los estudiantes en los aspectos esenciales del problema y eso los aprende para que puedan resolver problemas parecidos. No así con los ejemplos resueltos, que aunque enfocan la atención de los estudiantes, quizás no ven los detalles del proceso, de la solución del problema. Mientras que acá están obligados a ver los detalles, las cosas que son esenciales o no, para resolver y encontrar esa respuesta correcta, ¿no? El otro efecto que es negativo para el aprendizaje es la atención dividida. El efecto de atención dividida puede ocurrir, por ejemplo, en un ejemplo resuelto también, como es el caso del dominio de la geometría. Veamos este ejemplo. Aquí al estudiante se le da, en este caso, fíjense que vamos a ver la A, la que está a la izquierda. Ahí ustedes tienen los ángulos y abajo están la información relevante. Ya. Se ha encontrado que presentar la información de esta manera, donde se separa estas dos fuentes de información, es decir, la información gráfica y la información verbal, cuando se las separa, generan más bajo aprendizaje que cuando están juntas, que es el caso de la figura B. Fíjense en la derecha ustedes, donde allí están pues la misma información, pero la solución está integrada dentro de los ángulos. Esto significa que los estudiantes, cuando estudian con la opción A, tienen que integrar mentalmente o visual y mentalmente la información de dos fuentes, mientras que en la opción B no. No tienen la necesidad de integrar dos fuentes relevantes e importantes de información. Hay numerosas investigaciones que indican que
al tener separadas dos fuentes de información que son relevantes, genera más carga cognitiva y eso reduce el aprendizaje en comparación con mantenerlas de forma contigua. ¿Okay? La información contigua genera menos necesidad de distribuir nuestra atención en diferentes fuentes y luego integrarlas. Si la memoria de trabajo solo puede procesar poca información, pues al tener los elementos separados vamos a tener más problemas en el sistema cognitivo, por lo cual el aprendizaje es más bajo. Otro efecto es el de la redundancia. Este efecto de redundancia ocurre cuando los estudiantes procesan con esfuerzo la información que es idéntica y que proviene de dos fuentes. Por ejemplo, cuando se presenta a los estudiantes el texto con la misma información que están escuchando. Es decir, por ejemplo, cuando una persona está dando, o en mi caso, por ejemplo, que yo estoy dando palabras, información verbal, pero al mismo tiempo les hago a ustedes que lean esa información en la pantalla. Es exactamente la misma información, pero están recibiéndola por doble canal auditivo y canal visual. Esto significa que el estudiante debe conciliar ambas fuentes de información, por lo cual se genera una sobrecarga cognitiva y el desempeño es más bajo. Como cuando los estudiantes o los profesores leen literalmente todo lo que está en la pantalla para explicar a los estudiantes. Se ha encontrado que eso es perjudicial para el aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí estas dos. Fíjense ustedes en la parte izquierda, en la celeste, donde al oso le gusta la miel de abeja y en la pantalla dice lo mismo. Entonces, la persona que ve, tiene que ver la pantalla, ver el texto y escuchar lo que está diciendo la persona y también ver a la persona. Así que eso es redundancia. Lo mejor es más bien que se pongan unas imágenes relacionadas con lo que se está diciendo. Nada más. El otro efecto es el de la modalidad. El efecto de la modalidad se basa en el supuesto de que la memoria de trabajo se puede dividir o se puede subdividir en procesadores parcialmente independientes. Uno que trata con materiales verbales basados en una memoria auditiva y otro que trata la información pictórica basada en la memoria visual. La literatura sugiere que la capacidad efectiva de la memoria de trabajo puede aumentarse utilizando tanto la memoria de trabajo visual como auditiva en lugar de solo utilizar un solo procesador. Como por ejemplo, cuando los profesores utilizan imágenes y explican esas imágenes, ¿no? Ahí estamos nosotros, no es redundancia, sino que está explicando, como lo que estamos haciendo en este momento, la información que está en pantalla. Es decir, estamos estimulando los dos canales más importantes por los cuales nosotros aprendemos. Otro efecto es la variabilidad. Como ustedes ven aquí, por ejemplo, en pantalla tenemos aquí unas restas. Hay diferentes restas, pero van variando cada una de estas. Son problemas que varían, ¿no? Fíjense que 451 menos 156 igual a. Luego tenemos 724 menos es igual a. Es el mismo problema, pero hay una variabilidad. La variabilidad en las características de las tareas alienta a los estudiantes a construir un conocimiento más general porque aumenta la probabilidad de que se puedan identificar las características similares y que las características relevantes se puedan distinguir de las irrelevantes. Al aumentar la variabilidad, se incrementa la carga cognitiva intrínseca, porque los estudiantes tienen que aprender la información que está allí, la información que es esencial. Sin embargo, al aumentarse la carga cognitiva intrínseca, según la evidencia científica, mejora la capacidad de los estudiantes para distinguir lo relevante y poder transferir esta información a nuevos problemas. ¿Ya? La literatura indica que la variabilidad de los problemas no solo aumenta la carga cognitiva durante la práctica, sino que también aumenta la transferencia a diferentes situaciones. Otro ejemplo, otro efecto es la interactividad de elemento. Este es un efecto que se ha discutido muy fuertemente en la teoría de la carga cognitiva y quizás uno de los más importantes es este, ¿no? Este efecto ocurre cuando se utiliza material con bajo nivel de interactividad de elementos.
Esto lo voy a explicar un poco más específicamente. La carga cognitiva asume que las personas procesamos información, pero esta información está compuesta por diferentes elementos, ¿ya? Por ejemplo, la palabra conocimiento, que vimos hace un momento. Allí tenemos conocimiento, 12 letras probablemente, ¿no? Esas 12 letras, para una persona novata, un principiante, uno que recién está comenzando a leer el español, es una palabra muy compleja de leer, ¿ya? Hay 12 ítems que se deben aprender de forma conjunta, de forma interactiva. Esa palabra es muy compleja para un principiante. Pero para un avanzado es un solo ítem, conocimiento, y no se está fijando en los detalles de la palabra en sí. Solo la reconoce, la lee y listo. Así que la interactividad del elemento, a veces cuando la interactividad es muy baja, cuando hay pocos elementos que se tienen que procesar en la memoria de trabajo, hace que los efectos que hemos visto hasta el momento, los efectos de variabilidad, de modalidad, de redundancia, desaparezcan. Mientras que cuando se eleva la complejidad de la tarea o se elevan los elementos de información, aparecen estos efectos que estamos viendo acá. Entonces, al parecer, la carga cognitiva tiene o se basa específicamente en este efecto que consiste en que a más elementos de información a procesarse y a menos información que el estudiante tiene en su memoria a largo plazo, aparecen los efectos de carga cognitiva que hemos mencionado ahora. Ahora, a veces los estudiantes tienen conocimientos, por ejemplo, la palabra conocimiento ya la saben, son expertos en saber esa palabra, por ejemplo. Y si usted le trata de enseñar a una persona que ya sabe la palabra conocimiento, hay una interferencia con lo que ya tiene en su memoria a largo plazo, por lo cual a veces las personas que ya saben tienen bajo desempeño. Eso es lo que ocurre en el caso de que los estudiantes ya tienen conocimientos previos, pero se les enseña con un efecto de interactividad bajo, como que fuesen novatos. Y ese es otro de los efectos reversos de la interactividad del elemento. Por eso es que ahora los investigadores también hablan de la reversión de la experticia. Fíjense ustedes este gráfico que está en pantalla. Los novatos generalmente requieren la tarea resuelta, como está en la parte izquierda, la tarea resuelta, es decir, el problema, los pasos y la respuesta correcta. ¿Ya? Esos son los novatos, pero cuando son avanzados, los estudiantes requieren una tarea convencional, es decir, solamente el problema. No hay que darle los pasos ni la respuesta porque ellos ya saben cómo resolver el problema. Sin embargo, se ha encontrado que cuando los estudiantes son avanzados y se les da una tarea como la de los novatos, tienen igual desempeño que los novatos, pero eso no es todo el problema, sino que a veces se encuentra que los avanzados se comportan peor que los novatos, ¿ya? Es decir, los avanzados tienen más bajo desempeño que los novatos cuando reciben instrucción sobre algo que ya saben, como que fuesen novatos. Eso significa efecto de reversión de la experticia. Es un efecto consistente que se ha encontrado en materiales gráficos, de diagramas, textos, inglés, con otros idiomas. O sea que los novatos realmente requieren un tipo de instrucción que es diferente de los avanzados, y el avanzado puede tener un igual o peor desempeño cuando se les enseña con técnicas que son para los principiantes. Fruto de esta combinación de efectos surge lo que se llama el efecto de la disminución de la guía. En este gráfico ustedes pueden verlo de forma rápida, donde tienen ustedes, por ejemplo aquí, a los principiantes, ¿ya? Que se van convirtiendo según esta gráfica, según esta línea de abajo, hasta avanzados. Pero en la medida en que el principiante se va convirtiendo en avanzado, fíjense que el color azul va desapareciendo. Es decir, aquí al principiante se le da, por ejemplo, aquí se le da ejemplos resueltos. Luego se le da ejemplos parcialmente resueltos, hasta que se le da solamente un problema. ¿Ya? La guía instruccional consiste en dar a los estudiantes la información para resolver el problema y se la va retirando poco a poco en la medida en que el estudiante ya lo puede hacer. Lo que se conoce en la literatura de
proveniente de Vygotsky, scaffolding o andamios. ¿Ya? Ese es el principio que está acá. Esto ocurre cuando los estudiantes, en un sistema educativo en el que el estudiante comienza desde abajo, desde principiante, y luego va creciendo en conocimiento, y a la medida que crece se le va variando los problemas. El crecimiento del conocimiento de los estudiantes se ejemplifica aquí por estas barras que están aquí de color rojo. Crece el conocimiento del estudiante, se le retira la guía e instrucción de parte del profesor. ¿Por qué? Porque si los estudiantes avanzados reciben mucha guía, como los novatos o los principiantes, ocurre el efecto reverso. Es decir, tienen un desempeño más bajo incluso que los principiantes. Este es el efecto de la disminución de la guía en función del conocimiento previo del estudiante. Otro efecto importante que se ha encontrado es el efecto de la información transitoria. Como ustedes pueden ver en pantalla, ahí tenemos una fuente. Estas imágenes provienen de esta investigación que está allí, que consiste en que a veces presentamos a los estudiantes, como pasa en este momento, información transitoria. Lo que yo he dicho hasta el momento, que pueden ser muchas palabras hasta el momento, ya se fueron. Es decir, ya no es como un libro que usted puede regresar a la página y revisar y leer nuevamente y recordarlo y luego integrar esa información con lo que viene luego. No. Cuando se utilizan tecnologías como Internet, por ejemplo, la información aparece, luego desaparece para dar lugar a una nueva información, y si la información que viene depende de la anterior, y la anterior no la tiene en su memoria de trabajo, no va a comprender toda la información. En general, va a tener un bajo desempeño o aprendizaje. ¿Ya? Hay numerosos estudios como este, por ejemplo, en el que se ha encontrado que cuando los estudiantes se les somete a tareas complejas y a través de videos o narraciones, información verbal, pues tienen más bajo desempeño que aquellos estudiantes que se les da la información en texto, por ejemplo, o en gráficos estáticos, ¿ya? En textos impresos, en textos en papel o en digital, pero que no desaparecen, como el caso de los textos narrados. Entonces, la información transitoria consiste en eso, en que los estudiantes no tienen la oportunidad de procesar toda la información porque ya desapareció. Y viene una nueva que depende de la anterior, pero que no se puede integrar con lo que ya pasó. Sobre todo, esto ocurre cuando la información es compleja. Hay formas de trabajar esto, de la oportunidad que el estudiante, por ejemplo, pueda poner una pausa, retroceder, ir más adelante, por ejemplo, con los videos o con los audios. Eso puede simular un poco a los libros o las imágenes estáticas. Ese es el efecto de información transitoria. Otro importante efecto que se ha encontrado recientemente es el efecto de la autogestión. Este es uno de los efectos más recientes y se basa en el supuesto de que los estudiantes pueden recibir enseñanzas sobre cómo aplicarse ellos mismos los principios de la teoría de la carga cognitiva para mejorar su propia carga cognitiva. Lo más apropiado sería que los estudiantes solo tengan acceso a materiales que hayan sido diseñados teniendo en cuenta la carga cognitiva. Sin embargo, en la realidad tenemos estudiantes que utilizan materiales en Internet que han sido creados sin tener en cuenta la carga cognitiva de las personas. Actualmente se ha planteado la hipótesis de que los estudiantes a los que se les enseña a aplicarse los principios de carga cognitiva cuando aprenden, podrían manejar mejor su carga cognitiva, su estudio, como para lidiar con materiales que tienen un pobre diseño instruccional y podrían ser probablemente mejores que aquellos estudiantes que utilizan materiales que han sido diseñados desde el punto de vista de la teoría de la carga cognitiva. Hasta el momento, el efecto de la autogestión solo se ha estudiado con materiales de aprendizaje con atención dividida. Así que aquí tenemos una linda oportunidad para investigar este efecto de la autogestión con otros efectos como lo que hemos dicho previamente. Otro efecto es el de elementos aislados. Imagínese que usted tuviera que aprender a andar en bicicleta. Seguramente usted ya sabe. O aprender a andar en el auto. Seguramente usted ya sabe. Pero no es que le dieron todos los elementos que tiene que desempeñarse manejando la bicicleta o para conducir en el carro, sino que le dieron paso a paso, uno a uno. El efecto de los elementos aislados
consiste en fragmentar toda la tarea ya en fragmentos pequeños, segmentos pequeños de información, enseñarlos uno a uno sin enseñar la relación entre ellos. Y luego, cuando ya usted ha aprendido todos los elementos de forma aislada, se le enseña toda la interacción de estos o la interacción entre bloques de estos elementos. Como en la bicicleta, por ejemplo. ¿Ya? Tienes que hacer esto en primer lugar y practica esto. Luego hazlo de acá. Luego haz las dos cosas. ¿Ya? De esa manera tendremos un mejor aprendizaje porque es imposible aprender toda la información esencial, ya que nuestra memoria de trabajo no da para procesar tanta información. Otro efecto que es parte de mi investigación doctoral y de mi investigación subsecuente es el efecto de la memoria de trabajo colectiva. Este efecto fue investigado en el 2009 por Frank Kirchner, Paul Kirchner y otros. Luego yo me subí también a esta investigación que hice en la Open University, en la Universidad Católica Andrés Bellos. Básicamente es el siguiente, que las personas, cuando tienen que aprender una información que es muy compleja, como ven ustedes este gráfico que está en el medio, la tarea es la que está aquí azul, que es una tarea muy compleja, los estudiantes tienen más bajo desempeño. Si va a trabajar individualmente, mejor póngale una tarea que sea que esté dentro de la capacidad y memoria de trabajo de la persona. Si va a trabajar con una tarea compleja, póngala a nivel de grupo, de tal forma que los estudiantes entre sí compartan su capacidad cognitiva, se comuniquen y resuelvan apropiadamente las tareas. Hay numerosos estudios que indican que los estudiantes, cuando trabajan en grupo, tienen mejor desempeño cuando resuelven tareas complejas. La medición se hace a cada estudiante, no al grupo. ¿Ya? O sea, cuando se tiene que aprender la tarea de forma individual, es mejor trabajar en grupo. Si la tarea es muy sencilla y también tiene que aprenderse individualmente, mejor trabaje de forma individual, porque si lo hace a la inversa, es decir, los estudiantes individualmente aprenden muy poco cuando la tarea es compleja y los grupos aprenden muy poco cuando la tarea es muy sencilla. Por eso decimos la memoria colectiva de trabajo, que consiste en que las personas prestamos nuestras memorias, nuestros recursos atencionales, y nuestra comunicación se convierte en el procesamiento colectivo de la información, a través del cual todos aprendemos mejor. Hay un último efecto, que es el efecto del movimiento humano, que es muy reciente también, mientras que el efecto de la información transitoria se ha utilizado para explicar por qué los estudiantes generalmente aprenden menos de las visualizaciones dinámicas que las estáticas. El efecto del movimiento humano sostiene que es mejor usar animaciones en lugar de imágenes estáticas para enseñar tareas cognitivas que involucran movimiento humano, como el que tenemos allí en pantalla. El efecto se originó debido a los hallazgos inesperados de la investigación de la carga cognitiva, en los que se hallaron aprendizajes superiores en los formatos de visualización transitoria sobre los formatos no transitorios. Esto sugiere que pedir a los estudiantes que observen una animación para aprender una habilidad motora no impone probablemente tan alta carga cognitiva, porque los estudiantes están ejecutando lo que se conoce un conocimiento evolutivo primario como la imitación. Esto facilitaría entonces que los estudiantes, aunque las visualizaciones son altamente complejas, como están aprendiendo a través de la observación de un modelo, sea mejor, porque estamos utilizando conocimientos biológicos primarios para aprender una tarea compleja. Este efecto del movimiento también está está en reciente investigación, así que es una oportunidad también para que muchos de los que están acá puedan involucrarse en estudios de este efecto. Lo cual nos lleva ahora sí a la investigación futura, que con esto finalizo. Hay unos 4 o 5 elementos o efectos que se están investigando. Número 1, se ha encontrado que existe al parecer un agotamiento de los recursos de memoria de trabajo. Es decir, cuando los estudiantes se involucran en alto trabajo cognitivo para aprender algo, de pronto como que las tareas subsecuentes después de un tiempo se aprenden menos. ¿Ya? Más bien, y los estudiantes más bien que aprenden las mismas tareas
en más tiempo. Es decir, por ejemplo, en lugar de estudiar 50 minutos de forma masiva, se estudia 5 sesiones de 10 minutos. ¿Ya? Al parecer, cuando se tiene esas pausas, se aprende más, porque se descansa, no se agota nuestra memoria de trabajo, en comparación con estudiar los 50 minutos de forma continua. En la literatura académica a esto se le llama como la práctica distribuida. Ya tiene este efecto, no es nuevo, se ha investigado en literatura psicológica mucho tiempo atrás, y hay muchas causas que se le atribuye a este hallazgo. Sin embargo, una emergente explicación de este efecto es que la memoria de trabajo se agota cuando hay mucha intensividad en el trabajo cognitivo, por lo cual hay que tener un descanso, y eso hace que se restablezca nuestra capacidad cognitiva y otra vez nos involucramos en una tarea compleja y aprendemos más que solamente tener toda una sesión de trabajo conjunto masivo. Así que esta es una línea de investigación reciente que ha surgido, creo que hace 2 años atrás. La otra, que también tendrá unos 2 o 3 años recientemente, es la teoría de la carga cognitiva con el aprendizaje autorregulado. Como ustedes saben, el aprendizaje autorregulado es una teoría ya vieja. Sin embargo, pocos han trabajado la relación entre regulación y carga cognitiva. Muy poquitos realmente. Y son estudios de unos cuantos autores en ciertos contextos. Lo que se ha encontrado hasta el momento es que los estudiantes se regulan de una forma inapropiada. Es decir, los estudiantes toman decisiones sobre qué tareas van a llevar a cabo, a pesar, toman decisiones inapropiadas sobre qué tareas tienen que llevar, a pesar de que marcan un alto esfuerzo mental, es decir, que todavía les falta aprender mucho más, y a pesar de que no tienen, a pesar de que la respuesta ha sido relativamente correcta en la anterior tarea, no pueden anticipar que la siguiente tarea podría irles a ellos mal. Tienen un bajo nivel de juicio del aprendizaje por el hecho de que pudieron resolver algo, pero aún perciben que tienen esfuerzo mental. Hay muchas investigaciones que están ahora relacionando regulación con carga cognitiva, para ver en qué medida la carga cognitiva explica esta palabra en español siempre se me olvida, accuracy, la precisión de la regulación. ¿Ya? Y es un campo emergente para que ustedes puedan investigar. Otro campo emergente son las emociones, el estrés y la incertidumbre. Sabemos que hay situaciones de tarea en las que se requiere emociones, estrés. Por ejemplo, los que están ahora en la línea primera de atención a los pacientes que tienen COVID, por ejemplo, ellos tienen que enfrentar una tarea que es muy estresante, que requiere, es emotivamente bastante fuerte, pero tienen que aprender. Entonces tenemos que saber cuándo la emoción es intrínseca a la tarea o es ajena a la tarea, y si es intrínseca a la tarea, ¿qué tareas de aprendizaje, qué instrucción es más apropiada? ¿Ya? Entonces necesitamos saber eso con más precisión, por lo cual ahí hay una nueva línea de investigación. Otra línea es el movimiento humano, que ya lo dijimos, que es una nueva línea que presenta un desafío para saber en qué momento los gestos, por ejemplo, la manipulación, el moverse, ayuda a un mejor procesamiento de la información de una tarea compleja. Hasta el momento, la información que se dispone sugiere que la información motora, o sea, la información que se debe aprender, que se tiene que hacer, puede constituir una modalidad adicional que también puede ocupar recursos limitados de la memoria de trabajo. Como parece difícil conciliar firmemente los efectos cognitivos del movimiento humano con el modelo de memoria de trabajo adoptado por la teoría de la carga cognitiva, se puede argumentar que el movimiento humano puede constituir una modalidad adicional que debería considerarse dentro de los modelos de memoria de trabajo existentes hasta el momento. Esto significaría un cambio, un giro o una ampliación de la teoría de la carga cognitiva para incluir el movimiento humano. Estas son algunas ideas
que presentan una preciosa oportunidad para investigación futura y para quienes están pues queriendo ya implementar la carga cognitiva o los principios de carga cognitiva. Los principios arriba mencionados pueden ayudar a tener un mejor ambiente de aprendizaje que produzca aprendizaje de forma más efectiva y más eficiente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Zambrano. Les recuerdo a la audiencia que el doctor Jimmy Zambrano es egresado del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. De igual manera, es egresado del doctorado de la Universidad de los Países Bajos en Holanda. Es de nacionalidad ecuatoriana. Y bueno, vamos a entrar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. No me he presentado. Soy el director del doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Ok, por aquí tenemos algunas pocas preguntas. Vamos a tratar de ser bien conciso en las respuestas, Jimmy, dado que la hora transcurrió, o sea, no te quise detener porque estaba muy interesante tu exposición. Vamos entonces a resumir las respuestas. La primera pregunta de un participante anónimo pregunta, ¿aprender un segundo idioma sería un aprendizaje secundario? Vamos a ligarla con otra pregunta de Javier Álamo. Él pregunta, ¿el efecto de los elementos aislados iría en contra de los métodos globales y por proyectos? Por favor, responde estas dos preguntas y luego pasamos a las siguientes dos preguntas. Perfecto. Y cerramos. Aprender un segundo idioma es un tipo de aprendizaje biológicamente secundario. ¿Ya? A ver, por ejemplo, usted y yo que ya tenemos, yo tengo 41 años y si me pongo a estudiar en este momento alemán, no sé alemán, es un segundo idioma o un tercer idioma, no sé. Pero ese idioma, aprenderlo, me va a implicar aprender a escucharlo, aprender a pronunciarlo, aprender a escribirlo, aprender a leerlo. Por lo tanto, me va a generar mucha carga cognitiva. Siempre un lenguaje secundario genera eso. Así que es un conocimiento biológicamente secundario. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay personas que nacen en ambientes linguistics, ¿cómo se dice esto? Los padres tienen 2 o 3 lenguajes. Claro. ¿Ya? Entonces, en esos casos no, porque ya los chicos dominan ambos lenguajes, como el inglés y el español, como su lenguaje materno, y más bien cuando aprendan otro lenguaje, ahí van a tener sobrecarga cognitiva. Sobre la otra pregunta, sobre el efecto de los elementos aislados en contra de los... Sí, desafortunadamente tenemos una moda de que los estudiantes deben aprender con proyectos globales, métodos globales, y los estudiantes reciben poca guía para eso. Desde el punto de vista de la carga cognitiva se ha encontrado bajo numerosos estudios que han comparado no solamente los ejemplos resueltos con los problemas, como el caso de los proyectos, el aprendizaje basado en problemas o en casos, sino que se ha comparado qué pasa si ponemos el aprendizaje basado en problemas al inicio y luego el ejemplo resuelto después y luego lo invertimos. Con ese tipo de estudios se ha encontrado, incluso con ese tipo de estudios, que estas estrategias de aprendizaje basado en problemas, proyectos globales, generan más alta carga cognitiva y más bajo desempeño que aquellos que presentan alta guía. Una vez que el estudiante aprende, ahí tendría la oportunidad para aprender un proyecto porque ya sabe, ¿no? Así que sí, el efecto de los elementos aislados va en contra de fomentar estrategias que tengan baja guía, que requieran alto conocimiento de los estudiantes y no los tienen, y que requieran alto esfuerzo mental, por lo cual se diluye nuestra memoria de trabajo y no aprendemos mucho realmente. Muy bien, Jimmy. Vamos a las dos siguientes preguntas y con esto cerramos el webinar. De Byron Zambrano, nuestro amigo común y oriundo de Ecuador, Byron Zambrano, además de felicitarte por la claridad de tu exposición,
pregunta lo siguiente: ¿cómo discriminar la carga irrelevante? Y por último, nuevamente, Javier Álamo pregunta: ¿cómo se mide o se valora el nivel de carga intrínseca de una tarea para diferentes individuos? Adelante, Jimmy. Muchas gracias. Bueno, sí, con respecto a la pregunta de Byron, cómo se discrimina la carga irrelevante? Eh, hay que preguntarse qué es lo que realmente tiene que el estudiante saber. Si el estudiante tiene que saber, por ejemplo, que 5 más 8 son 13 y que tiene que hacer a través de un procedimiento de acarreando o de llevando, entonces esa es la información esencial. Luego, si le ponemos eso en un video, si le ponemos eso en el pizarrón, si le ponemos, por ejemplo, dibujos para que sepa hacer ese procedimiento, ya eso es parte de la instrucción, pero no es relevante, o sea, no es intrínseco. ¿Ya? Si tú vas a andar en bicicleta, por ejemplo, lo intrínseco es andar en bicicleta en tal terreno, a tal velocidad, con tales movimientos sobre el equipo y cosas así. Pero si utilizo videos, si utilizo un simulador, si utilizo verbalización, eso ya es parte de la instrucción, pero no es exactamente lo que el estudiante debe aprender. Lo que debe aprender es hacer esto, esto y esto y esto. Y para enseñarle esto, recurro a esto de acá. Eso que se llama instrucción podría ser irrelevante y a veces podría interferir con el aprendizaje de lo esencial que se debe tener en la memoria a largo plazo. Sobre la segunda pregunta, ¿cómo se mide la carga cognitiva intrínseca de cada... Bueno, va relacionada con la anterior. Una forma es hacer las pruebas de conocimientos previos. Por ejemplo, si los estudiantes saben o no conducir en bicicleta. Ok, póngale una bicicleta, póngale en unas 10 metros ¿cómo es? No planos, ¿no? Una bicicleta sin los apoyos y dígale que recorra estos 10 metros en esta bicicleta para ver si usted sabe hacer. ¿Okay? No lo sabe hacer, perfecto, entonces vamos a la instrucción. Sí, o sea, tenemos que medir exactamente o evaluar exactamente lo que el estudiante debe aprender. Hay profesores, habemos profesores que medimos cosas que no son relevantes. Entonces, por ejemplo, en la bicicleta podríamos decirle al estudiante: ¿usted sabe cuáles son los tipos de frenos? O sea, podría ser relevante saber eso, pero no para andar en la bicicleta probablemente. Entonces, quizás no es una mejor forma de medir la carga cognitiva intrínseca, sino más bien, a ver, ¿cuánto esfuerzo te toma a ti andar esos 10 metros en bicicleta? Te toma mucho, entonces eres un estudiante principiante que requiere instrucciones de abajo. Pero si lo haces, entonces lo haces bien, entonces requieres poca instrucción, o quizás requiere otro tipo de terreno, qué sé yo, o hacerlo en lluvia, o hacerlo en un ambiente urbano, donde tienes que lidiar con otras dimensiones, y ahí la carga cognitiva va a incrementarse para una persona que, aunque sabe andar en bicicleta, que es experto en esos 10 metros, va a sentir que tiene más esfuerzo mental. Básicamente, la forma de valorar la carga intrínseca es valorando las cosas específicas que el estudiante debe aprender. Hay muchas formas, y el webinar no da para tanto, pero básicamente por ahora basta decir evaluar el conocimiento previo de la tarea esencialmente que debe aprender el estudiante en su memoria a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Realmente sí tenemos limitaciones de tiempo. Sin embargo, bueno, ocupamos un tiempo de 1 hora aproximadamente. Hay otras preguntas, pero este webinar lo vamos a montar en el canal de YouTube de Posgrado CAP. Okay. Entonces, para que los que están ahorita escuchando y viéndote puedan tener la oportunidad de compartir esta experiencia con otros compañeros que no han tenido la oportunidad. Y bueno, queda una pregunta de Byron, pero yo creo que él te la puede hacer casi personalmente allá en Ecuador. Okay. No puedo, Byron, darte la oportunidad porque tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Jimmy. Esperamos volver a contar contigo en otra oportunidad y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos durante esta hora de una interesantísima exposición del doctor Jimmy Zambrano.
Bueno, Muchas Jimmy, gracias, Tulio. Un hasta la abrazo. próxima. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao.